linfocito T se procesa en donde el T, que tipo, ¿no? T con T, ¿sí? Y los linfocitos B se preprocesan en el hígado, la médula ósea, respectivamente, ¿no? Una vez que han sido preprocesados, recién salen a la sangre a trabajar, porque si no se preprocesan, van a ir a destruir todo el órgano que quieran, ¿sí? Porque son linfocitos que van a ir a destruir tu corazón, cualquier tejido, ¿no? Entonces tienen que preprocesar. Ya habíamos hablado que también van a producir clones para un respectivo antígeno, ¿no? Porque tenemos la inmunidad innata que es inespecífica, ¿no? Esto generalmente viene cuando naces, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico, ¿cuál más? La que te pasa a la mamá también, ¿no ves? A través de la lactancia, y es innata, o sea, no sabes a qué antígeno va a ir toda esta tu respuesta, pero esta de acá, la adquirida, es la que más te interesa, ¿no? Porque la adquirida va a ser específica. Por ejemplo, hemos enfermado COVID, ya sabemos contra qué COVID tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué COVID es? Pero no sé cuándo, ¿no? ¿Qué COVID es ahora? El nuevo serotipo, ¿no? Ay, no sabemos. Ay, doctor, solo sabemos que ya ha mutado y no sabemos ya. Ni enterada que vio. Entonces, cuando ya enfermamos con COVID, bueno, producimos de anticuerpos y es al COVID que vamos a producir anticuerpos, ¿no? Y vamos a producir anticuerpos solamente para esa cepa, ¿no? Ya habíamos hablado acá, ¿no? Miren, por ejemplo, este de acá, esta célula B, va a ir directamente a producir a este antígeno, ¿no? Se van a producir varios anticuerpos de tipo B2 en este caso, pero siempre para un antígeno que va a ser un antígeno siempre específico, ¿no? Aquí hemos hablado, el linfocito B va a ir a un clon específico, ¿sí? Puede ir a otros también, ¿sí? Pero siempre va a haber especificidad, o sea, los anticuerpos son específicos, ¿no? ¿Qué anticuerpos conocemos? ¿O inmunoglobulinas cuáles son? Gamde. Gemda, listo, Gemda, ¿no? Gamde. Entonces, bueno, ¿cuál es el más importante que te da la cronicidad? G. ¿Y la otra? M. Muy bien. ¿Han visto? Ya saben. Pueden creer que los médicos en el COVID que no sabía que era una inmunoglobulina G y una M. ¿En serio? Entonces ustedes ya saben, ¿no? Entonces tienen que saber esto, ¿no? Los macrófagos, antígenos, o sea, el macrófago va a ir hacia el antígeno, el macrófago fagocita y todo lo que está fagocitando, ya sabe, todo el citoplasma del macrófago, ¿sí? Va a quedar ahí, ¿no? Todo su cómo es y todo ello, ¿no? Ya vamos a ver esto mejor con dibujos. Luego va a presentar a los linfocitos van a crear clones específicos. Entonces, los macrófagos, ¿sí? Fagocitan y luego presentan a linfocitos, vamos a ver, ¿se entiende? O sea, primero viene la unión de macrófago ¿con quién? Con el antígeno, lo fagocitan. Ya hemos hablado cómo el monocito que estaba en circulación va a salir al tejido, ¿no ves? Por diapedes, si se acuerdan. Sí, cuando han salido ahí se ha convertido ya o el neutrófalo se ha convertido en un macrófago. El macrófago luego fagocita y luego le presenta al linfocito. Por eso los linfocitos son, vamos a ver que va a crear uno que viene a ser anticuerpo. ¿Quién está produciendo los anticuerpos? Los linfocitos B. Y hay otros linfocitos de memoria, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ya van ahí. También van a secretar interleucina 1 para estimular al crecimiento, a la reproducción de linfocitos. ¿Sí? La interleucina 1. Ya de a poquito van a ver. Función de los linfocitos T en la activación de los linfocitos B, ¿no? Tenemos acá linfocitos T colaboradores, o sea, tiene sus colaboradores, no solamente va a trabajar uno, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver, tenemos el antígeno, ¿sí? Y se va a activar los linfocitos T y B, ¿sí? ¿De dónde vienen los T colaboradores? ¿Del linfocito T o del linfocito B? Del T, ¿no es? ¿Sí?
Y estos linfocitos T van a secretar linfocinas, ¿sí? Linfocinas. Y estos van a activar ¿a quién? Al linfocito B. Al linfocito B, que van a ser específicos, ¿sí? Y el linfocito B son los que van a producir anticuerpos. Eso es lo que han dicho la GEMDA, ¿sí? Gente, ¿no? Entonces eso tenemos que saber, ya de a poquito se va a ir abriendo las cosas. Entonces el linfocito B puede tener dos vías, ¿no? El linfocito B puede tener aquí el linfocito T colaborador activado a la linfocina y la linfocina activa al linfocito B. Ahora estamos viendo del linfocito B que se va a unir con el antígeno, y acá el linfocito B va a aumentar de tamaño, se va a llamar linfoblastos, y lo que quiero que sepan es que el linfocito B va a pasar por procesos de maduración. Vamos a decir, a ver, primero están linfoblastos, luego plasmoblastos y luego células plasmáticas. Yo les puedo preguntar, los anticuerpos vienen de los plasmoblastos, ¿verdadero o falso? Falso. ¿De dónde está viniendo? De las células plasmáticas, ¿no? Las células plasmáticas vienen entonces del linfocito B, no vienen del linfocito T. Les puedo preguntar, en esto nomás puedo sacar una pregunta, ¿no? ¿Sí? Las células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos, que es lo que ya saben, o también gamma globulinas, que son el GEMDA, ¿sí? ¿Sí? Esos van a ir a la linfa, a la sangre, ¿no? Por un lado hemos producido ¿qué cosa? Anticuerpos, y por el otro lado estos linfocitos B van a estar como durmientes, ¿no? Durmientes, o sea, no hay esta transformación, sino se quedan como linfocitos B, pero están unidos al antígeno, ¿no? Entonces estos linfocitos son los que van a ser los linfocitos de memoria, ¿sí? Por un lado el linfocito B está produciendo anticuerpos y por el otro lado son linfocitos de memoria. Ahora, en el COVID, ¿qué ha pasado? En el COVID ha pasado que nosotros hemos producido anticuerpos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, anticuerpos, ya tienes anticuerpos. Luego, pero estos anticuerpos te van a durar 3, 4 meses, por eso la vacuna también, ¿no? 3, 4 meses nomás. Pero no te olvides que también has tenido linfocitos de memoria, ¿se entiende? Has tenido linfocitos de memoria que cuando a lo mejor ha entrado el COVID, ¿sí? Ha habido un rápido ataque. ¿Se entiende? Esto también no han hablado mucho. ¿Por qué? Porque si hubiéramos hablado, bueno, los médicos hubieran hablado que tenemos linfocitos de memoria contra el COVID, nadie se hubiera hecho vacunar también, ¿no es? Entonces te han dicho, bueno, tenemos anticuerpos, si ya te has enfermado tienes que esperar así, pero también tienes esto. Por eso, los que han enfermado la primera ola, la primera vez del COVID ha sido fatal. Ya luego te habrás contagiado, has tenido dolor de cabeza, malestar, pero lo has pasado, porque también tenías memoria, ¿no? Entonces acá vemos el antígeno extraño, ¿sí? Esto es un antígeno, ¿sí? Vamos a ver al macrófago. Como ustedes saben, el macrófago lo que va a hacer es fagocitar, ¿no? ¿Y cómo se va a unir el antígeno con el macrófago? Porque tiene aquí una molécula de histocompatibilidad de clase 2. Han debido ver esto ustedes. Hay de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Las de clase 2 están relacionadas con ¿qué? Con una muerte celular, o es que es muerte bacteriana, por ejemplo. Hay de tipo 1 y tipo 2. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Las de tipo 1, ¿cuál serán? Creo que Las que destruían tus células, las células cancerosas, por ejemplo, sí. Y las de tipo 2, acá te está hablando, es antígeno nomás, ¿no? Entonces acá vamos a tener el macrófago, va a presentar a un linfocito T, ¿no? A un linfocito T. El linfocito T también va a tener células colaboradoras, se van a producir más colaboradores, ¿no? ¿Sí? Y acá también va a pasar toda la presentación de este antígeno, toda la información le va a pasar. ¿A quién le está presentando? Al linfocito T, ¿no? O sea, el macrófago le ha fagocitado el antígeno, ahora le está presentando a la célula T. Es buen alumno, es todo, ¿no? Todo su código genético le presenta, ¿listo? Pero está relacionado con la histocompatibilidad de clase 2, ¿no? Entonces, la célula T también se va a comunicar con la célula B, ¿verdad? ¿Sí? La célula T activada con la célula B
para producir dos cosas. Uno, las células de memoria, miren acá la célula B, ¿sí? Ya hemos hablado que va a madurar y se va a diferenciar. Por un lado va a producir células de memoria y por el otro lado, ¿qué va a producir? Anticuerpos, ¿sí? O sea, hay siempre relación del macrófago, empezando desde lo más abajo, desde el macrófago, sea monocito que se convierte en macrófago, o puede ser macrófagos tisulares que ya están, siempre le vamos a presentar al linfocito T, y el linfocito T a su vez al linfocito B, y de ahí vamos a crear células de memoria y anticuerpos, ¿no? Acá también había, bueno, esto ya han visto, el preprocesamiento, linfocito T y B se preprocesa antes de salir, ¿sí? Y acá tenemos los linfocitos T colaboradores que están sintetizando linfocinas, ¿no? Y de ahí vamos a ver que las linfocinas va a controlar prácticamente a los linfocitos T citotóxicos. Estos citotóxicos, ¿con quién está relacionado? Con la destrucción de células, ¿se acuerdan? Y acá tengo linfocitos supresores. Estas siempre tienen que trabajar de manera armónica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente con VIH? ¿Sí? ¿Hay cáncer en el VIH o no? ¿Sí? Entonces, los supresores no están trabajando en el VIH, ¿no? En el SIDA mejor vamos a hablar, ¿no? En el VIH puedes tener la infección simplemente, pero cuando ya tienes SIDA, ¿qué pasa cuando tienes SIDA? Se activan diferentes tipos de cáncer, ¿no ves? Y es porque ya no tienen linfocitos T supresoras, o sea, que liquiden a esas células malignas, por ejemplo, o linfocitos T citotóxicos que van a elevar y te van a comer prácticamente tus células, te van a destruir, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía en estos. Gracias a quién, a la producción de linfocinas controlan estos, ¿no? Luego tenemos las linfocinas también del linfocito T que le ha presentado, estamos presentando al linfocito B que va a producir memoria y también va a producir producción de anticuerpos, ¿no? Acá por ejemplo célula madre, el antígeno, ¿sí? Linfocito B, linfocito T, ¿sí? Acá está con otros nombres, ¿no? El linfocito T por ejemplo está activando al linfocito B como habíamos hablado, ¿sí? Y del linfocito B vamos a producir anticuerpos o de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Pero el macrófago le está presentando al antígeno al linfocito T, ¿no ves? Después tenemos más células auxiliares, ¿no? El linfocito T también va a controlar a los linfocitos T reguladores, que son los citotóxicos, el linfocito T citotóxico y el otro ¿cuál era? Supresor, ¿no ves? ¿Sí? Bueno, más o menos ahí, ¿no? Pero el linfocito B luego va a dar anticuerpos contra un antígeno específico, por ejemplo va a producir células de memoria o de otra va a producir a través de las células plasmáticas anticuerpos, ¿no? Ahora, naturaleza de los anticuerpos, ¿no? Son llamados gamaglobulinas, inmunoglobulinas, tienen dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, igual que ¿quién? ¿Ah? A ver, díganme, ¿cómo estaba compuesto la hemoglobina? Dos cadenas alfa y dos cadenas Beta. beta, ¿no? ¿Y qué hemoglobina tenemos? A, muy bien. ¿Y cuál es el daño de la anemia falciforme? ¿En qué cadena está afectada? ¿Alfa o beta? Alfa. Beta, y es una hemoglobina S. Cuidado que les pregunte eso en el examen, ¿no? Ahora, puede estar 10 cadenas pesadas, 10 cadenas ligeras en total. Bueno, el anticuerpo tiene dos cosas, esto voy a preguntar sí o sí. El anticuerpo tiene una porción variable y una porción constante. Esta es la porción constante, los pies en otras palabras, esto es el anticuerpo. Y esta es la variable, miren, acá va a agarrar a uno, va a agarrar a otro, ¿no? ¿Sí? Por eso es variable, porque va a agarrar a un antígeno, a otro antígeno, y esta constante es esto. Entonces, esta constante es como unas piernas, ¿no? O sea, va a difundir hacia el tejido, ¿no? ¿Sí? Va a tener adherencia a estructuras específicas dentro del tejido, se va a adherir a donde haya la infección, el anticuerpo. ¿Sí?
También vamos a hablar que tiene una unión al complemento, pregunta de examen, se une al complemento también, ¿sí? Atraviesa las membranas del antígeno, ¿sí? También, ¿sí? Eso tienen que saber, o sea, del anticuerpo, que saben que son el G, la E, la M, la D, la A, tienen dos porciones. Una porción variable, su nombre lo está diciendo variable porque va a ser un antígeno, otro antígeno y va a agarrar, ¿sí? Y la porción constante es la que está ahí, la que va a difundir a los tejidos, adherencia, unión al complemento, atraviesa la membrana del antígeno. Acuérdense de eso, ¿no? Unión al complemento, ¿sí? Ahora, la unión anticuerpo-antígeno, ¿sí? Aquí tengo un anticuerpo, ¿sí? Que se está uniendo al antígeno, ¿no? Ahora, ¿cómo se unen anticuerpo-antígeno? A través de enlaces hidrófobos. Esto voy a preguntar. A través de enlaces hidrófobos, a través de enlaces de hidrógeno, atracciones iónicas, ¿no? Fuerzas de Van der Waals también, fuerzas de yo les voy a preguntar las fuerzas de Van der Waals con qué está relacionado, con la porción constante, con la porción variable o con la unión anticuerpo-antígeno que puedo poner, ¿no? Entonces esta, ¿no? ¿Sí? Obedece a la ley de acción de masas de la termodinámica, ¿no? Esto sí o sí va a entrar en su examen, por eso está en amarillo, ¿no? Aquí está más grande, esto viene a ser la porción constante y esta es la porción variable, ¿no? ¿Sí? Estructura de un anticuerpo IgG típico que muestra que está compuesto de dos cadenas polipeptídicas pesadas y dos cadenas polipeptídicas ligeras. El antígeno se une a dos zonas diferentes en las porciones variables, ¿sí? De las cadenas, ¿no? Ahora, 5 clases de anticuerpos, ya saben, GEMDA, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la más importante? La M y la G. La M es respuesta primaria, aguda, cuando estás cursando con la enfermedad. Por eso con el COVID tenías que esperar. No, todavía estás en M, todavía el virus sigue ahí, ¿no? Y cuando ya tenías la G, ya probaba, ¿no? 75% de una persona ya crónica, ¿no? Después tenemos la A, que está en mucosa, saliva, leche. La D no está tan bien estudiado, la D está relacionada con los receptores. No me interesa la A, la D. La E sí me interesa, ¿no ves? La E está relacionada con la alergia, ¿sí? Por ejemplo, eres alérgico a muchos medicamentos, o eres alérgico al polen, ¿no? O al polvo, o al pelo del gato, ¿no? Y si le haces inmunoglobulina E, te va a salir elevada. Entonces eso hace suponer que estás con alergia a todo lo que te he podido nombrar. Pelo del gato, del perro, ¿qué más? Al polen, a los ácaros, cualquier. Entonces ya luego, si ya tienes, también parásitos puede haber. Cuando la E está elevada, parásitos también puede ser. ¿Sí? Pero E con eosinófilos, ¿se acuerdan de los eosinófilos? ¿Sí? Entonces los eosinófilos están en los parásitos, o sea, si tienes parasitosis vas a tener eosinófilos, pero los eosinófilos estimulan a la inmunoglobulina E también, o sea, ambas E's pueden estar elevadas, ¿no? Entonces cuando ya estás con una inmunoglobulina E aumentada, le pides, vamos a ver luego cómo se hace el test, ¿listo? Mecanismos de acción de los anticuerpos, ataque directo al invasor y también a través del sistema de complemento. Ataque directo al invasor es anticuerpo con antígeno, venir, ¿no? Lo va a aglutinar. ¿Cómo era la aglutinación? ¿La unión de quién? De anticuerpo-antígeno. Esto hemos visto en dónde? Tipificación sanguínea, ¿no? Han visto cómo se unía el anticuerpo-antígeno. O sea, se está uniendo el anticuerpo con el antígeno. Luego también lo puede precipitar, su nombre lo está diciendo, le agarra y precipita, lo baja abajo, ¿no? Es el ejemplo del toxoide tetánico, ¿sí? O sea, van a precipitarse y lo va a inactivar, ¿no? También lo puede neutralizar, el anticuerpo lo neutraliza al antígeno. Los anticuerpos cubren lugares tóxicos de la sustancia, simplemente lo neutraliza, ¿no? Le da un buen derechazo ahí y le tequea por unos segundos, ¿no? Lo neutraliza, pero otra vez se puede activar, ¿no? Y luego la lisis. ¿Qué significa lisis? La rotura de su membrana celular. Esta es la más importante porque ya le va a matar al antígeno, la lisis, ojo, ¿sí?
Esto es anticuerpo antígeno. Lo otro viene a ser activación del sistema de complemento, donde hay 20 proteínas, ¿no? ¿Sí? Entonces los más estudiados son de la C1 a la C9. ¿Cuántos son? 9, ¿no? Luego tenemos la B y la D, 11. Entonces se conocen como 11 el sistema de complemento, que son proteínas, jóvenes, ¿sí? Que van a estar en plasma y luego van a salir al espacio tisular a pelear, ¿no? Porque están en el plasma y luego va a salir igual, ¿no? Entonces, están inactivos, jóvenes, ¿no? Están inactivos, están tranquilos y demás, pero se van a activar por la vía clásica, ¿sí? ¿Cuál es la vía clásica? La unión de anticuerpo-antígeno, ¿sí? Están inactivas y se activan cuando, por una vía, ¿qué vía? La clásica, cuando hay unión de anticuerpo con antígeno, ¿sí? Y lo que tenemos que saber de esto, el anticuerpo, ¿cuántas partes tenía el anticuerpo? Dos, ¿cuáles? La constante y la variable, ¿no? La vía clásica, ¿a quién se está uniendo? ¿Sí? ¿A quién puede unirse? ¿A la variable o a la constante? ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? La otra porción queda descubierta, se une la C1 y se activa una cascada enzimática ampliada, ¿no? ¿Sí? Aquí hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Les he dicho, acuérdense esto. Unión al complemento, ¿sí o no? Constante, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿sí? A través de esta vía clásica, la C1 se va a unir a la porción constante, no a la variable, ¿sí? Y va a activar toda esta cascada, ¿no? Acá tengo aglutinación, unión de antígeno con anticuerpos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la tipificación. Ahora, todo esto podemos hablar, complejo de antígeno, anticuerpo, C1, todo esto es un caos, ¿no? Pero yo les he colocado bonito para que lo estudien y den bien su examen, ¿no? Entonces aquí vemos la parte superior y la parte inferior, ¿sí? La parte superior vamos a ver opsonización y fagocitosis. ¿Qué es opsonización? ¿La unión de quién? Se opsoniza la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿sí? O también la aglutinación, que se precipitan ambos, ¿no? Pero opsonización también es antígeno-anticuerpo. ¿Y qué complemento está? Complemento 3B, ¿sí? Estamos empezando con B en la primera diapositiva, ¿no? Porque la segunda diapositiva está relacionada con la A, ¿sí? Entonces eso apréndanse. Entonces la primera es opsonización y fagocitosis. ¿Con quién? Con C3B, ¿sí? Activa la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos, ¿listo? La 2 es la más importante, ¿sí? ¿Con quién está relacionado? Con la C5B, 6, 7, 8, 9, pero son B, la lisis, ¿no? Entonces cuidado que en su examen yo les ponga la C5B, 6, 7, 8, 9 está relacionado con la aglutinación, ¿se entiende? O esta de acá está relacionada con la neutralización de los virus, no, ¿sí? Entonces la lisis, acuérdense de esta, que es la más importante de todas, porque hay rotura de membranas, la mata directamente. La C3B, cuidado que te ponga lisis, ¿no? Entonces esto de memoria, aprendánselo bien, ¿sí? La 3, la 4, si se dan cuenta, no hay complemento. Entonces la aglutinación cambia en superficie del microorganismo, se adhieren entre sí anticuerpo y antígeno, ¿no? La neutralización de los virus, que sería la 4, encima no hay tampoco para memorizar. Si vamos a la 5, está la quimiotaxia. Como la otra era B, esta va a ser A, ¿sí? C5A está relacionado con la quimiotaxia, ¿no? Apréndanselo esto. Inicia la quimiotaxia de neutrófilos y macrófagos. ¿Qué era quimiotaxia? Era todo lo que estaba pasando afuera, ¿no? Toda esa guerra que estaba produciendo, y de ahí los que circulaban, los neutrófilos, los monocitos, había una zona de quimiotaxia y salían hacia afuera, por diapedes. ¿Se acuerdan? Activación de mastocitos y basófilos, la 6, pero también está el sistema de complemento, entonces apréndanselos, C3A, 4A, C5A. Activan a los mastocitos y basófilos, ¿no?
Entonces, para liberar histamina, heparina y líquidos. Entonces, los mastocitos y basófilos jóvenes están liberando histamina. ¿Qué es la histamina? Es un vasodilatador. También liberan heparina. ¿Qué es la heparina? Anticoagulante. Nosotros tenemos anticoagulantes, ¿no? No solamente viene de la farmacia heparina solo, ¿no? Pero producimos en poca cantidad, ¿no? Entonces, los mastocitos y basófilos están relacionados con este complejo, ¿no? Entonces, aumenta el flujo, si hay histamina, aumenta el flujo local, por eso cuando tienes algo inflamado, la histamina está full, o cuando te pica la abeja, sobre todo, ¿no? Va a haber vasodilatación, ¿verdad? Entonces, los poros de tus capilares se van a abrir y va a haber salida de líquido, por eso también tienes un tumor, ¿no ves? ¿Sí? O sea, está hinchado, edema, ¿sí? Salida de líquido con proteínas plasmáticas al tejido. ¿Por qué? Porque los capilares están abriendo sus poros, ¿no? ¿Sí? Por eso también hay líquido, por eso es el tumor que vas a tener. ¿Y por qué va a estar rojo? Porque va a haber vasodilatación, ¿no? Entonces también van a inmovilizar al antígeno, porque también se libera coagulación, ¿se acuerdan? El fibrinógeno, sistema de coagulación que lo va a tapicar al germen para que no avance. Son 7, efecto inflamatorio. ¿Hay complemento? Tampoco no hay, ¿no? Entonces acuérdense con la memoria, en el 1, 2, 3, 4 no había complemento, en 5, 6 había, pero era A, ya luego se van a acordar todo. En el 7 tampoco no había complemento, entonces en el 7 hay un efecto inflamatorio donde hay liberación de mastocitos, de basófilos, productos de complemento, donde como es proceso inflamatorio aumenta el flujo sanguíneo, hay vasodilatación, hay fuga de proteínas de líquido a través de los capilares, proteínas de líquido intersticial, se puede coagular, ¿sí? Impide el movimiento de microorganismos, ¿no? Macrófagos fagocitan y presentan los antígenos a los linfocitos, lo que hemos hablado, ¿no? Proliferación de linfocitos T y B, ¿sí? O sea, los macrófagos comen al antígeno, lo presentan a quién, al linfocito T, y el linfocito T lo va a presentar a quién, al B. ¿Para qué? Para producir anticuerpos o células de memoria, ¿no? Entonces los linfocitos van a la linfa, a la circulación, tejidos que pueden durar meses o años, todo ello, ¿no? Formación de linfocitos T, B, de memoria, ¿sí? Vamos a ver la inmunidad adquirida, precisa linfocitos T para comenzar el proceso. Entonces la activación del linfocito T, ¿no? Acá tengo al linfocito T, ¿sí? Y vamos a tener que una célula presentadora de antígeno. ¿Qué célula presentadora de antígeno conocen? ¿Ah? Las dendríticas, ¿cuáles más? El macrófago y el linfocito B también, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta de acá le va a presentar a quién? Le está presentando al linfocito T, ¿no? Le está presentando lo que ha fagocitado el germen de, por ejemplo, varicela, ejemplo, ¿no? Entonces va a haber, le va a presentar, aquí hay complejo de histocompatibilidad, va a haber unión de antígeno al anticuerpo, ¿sí? Al linfocito T en este caso, ¿sí? ¿Qué tipo de célula presentadora puede ser esta? Ejemplo, macrófago, ¿no? ¿Sí? O también la otra, ¿cuál puede ser? Célula dendrítica después, linfocito B, pero le está presentando, ¿no? ¿Sí? Le está presentando. La activación de los linfocitos T exige la interacción de los receptores de linfocitos, ¿sí? con un antígeno, una proteína extraña. Acá son proteínas extrañas que va a recibir, que es transportada a la superficie de la célula presentadora de antígeno mediante el complejo principal de histocompatibilidad, ¿sí? Acá existe esto, miren, ¿sí? Esta es la del tipo 1 y la del tipo 2. El complejo principal de histocompatibilidad es la 1 o la 2. ¿La 1 o la 2? La 1, la 2, ¿no ves? Porque la 1 es, ya vamos a ver, ¿no? Las proteínas de adhesión intercelular capacitan al linfocito T para unirse a la célula presentadora del antígeno, ya vamos a ver luego, ¿sí?
Ahora, el linfocito B reconoce los antígenos. Acá tengo, por ejemplo, la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos. También tengo al linfocito B, al macrófago, ¿no? Sobre todo macrófago, ¿no? Que ustedes saben que ha fagocitado y lo va a presentar a la célula T, ¿no? Entonces, el linfocito T responde a las moléculas específicas llamadas proteínas de histocompatibilidad, ¿sí? De tipo 2, ¿se acuerdan? Situadas en la superficie de las células presentadoras de antígenos de los tejidos, ¿sí? O sea, se está uniendo, acá se une por proteínas antigénicas, todo, y le va a pasar toda la información al linfocito T. Células presentadoras de antígenos, macrófagos, linfocitos B, células dendríticas, lo que les dije, y la más importante es la célula dendrítica, es la más potente. Puedo preguntar bien en su examen, ¿cuál es la célula presentadora de antígeno más potente? Les pongo macrófago, linfocito B, linfocito T, células dendríticas, todas son incorrectas, células dendríticas, ¿no? Entonces se van a unir a estas proteínas de histocompatibilidad, ¿sí? Que viene ya codificado a través de genéticamente ya, ¿no? ¿Sí? Proteínas de histocompatibilidad mayor se liga a las proteínas de los antígenos, ¿sí? Se degrada en la célula presentadora de antígeno, lo transporta a la superficie celular, ¿no? Todo esto, ¿sí? O sea, ya está recibiendo la información. Entonces acá tenemos la célula dendrítica, ¿sí? Que prácticamente es esta y está agarrando antígenos, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto de acá? Esto es el antígeno que ya prácticamente es un macrófago, por ejemplo, que ya lleva al antígeno, ¿no? Ya le ha fagocitado, ¿no? ¿Y a quién le va a presentar? O célula dendrítica, una célula presentadora, o macrófago. ¿A quién le va a presentar, jóvenes? A la célula T. Está presentando toda la parte genética del antígeno, ¿no? A través del complejo de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? Luego, bueno, se va a activar célula T activada, ¿sí? Y luego va a ir a los ganglios linfáticos. Es decir, cuando tienes alguna infección, luego ves ahí, pero está trabajando de esa manera. Luego se queda en tu ganglio linfático ahí, ¿sí? Luego puede ir a la linfa, ¿no? ¿Sí? Pero ya tenemos la célula de memoria, todo, ¿no? La célula de memoria. Y luego, cuando haya una reinfección por el mismo germen, directamente va a la circulación a liquidar, ¿no ves? Es esa vía. Ahora, dos tipos de proteínas de histocompatibilidad, la de tipo 2, ¿sí? Y la de tipo 1. ¿Cuál era la que conocíamos? La de tipo 2. Presentan antígenos a los linfocitos T colaboradores o células T auxiliares, ¿no? En cambio, las de tipo 1 presentan antígenos a los linfocitos citotóxicos o células asesinas o natural killer, ¿no ves? La unión es de tipo 1. Aquí está la célula T auxiliar y es la asesina. Células asesinas es la de tipo 1. La de tipo 2, bueno, ya saben, son gérmenes que lo van a presentar. En cambio acá la de tipo 1 va a ir a destruir a tus células, ¿no? ¿Sí? Por eso son citotóxicos o células asesinas que van a ir a destruir células, ¿no? Entonces esto está bien para el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Todos nosotros tenemos oncógenes, ¿tenemos o no? Todos tenemos genes cancerígenos, todos, ¿sí o no? Todos. Pero si nuestro sistema inmunitario va cayendo o hay alteraciones de los linfocitos, todo, ahí sí que podemos desarrollar cánceres, ¿no? Y acá el linfocito, este complejo de histocompatibilidad de tipo 2, es la que va a ayudar a que ese cáncer no progrese, ¿no? Lo va a ir matando, ¿no? Lo va a ir controlando, ¿sí o no? Pero si ya está trabajando esa madre, vas a tener cáncer, ¿no? Entonces acá vemos otra vez macrófago, ¿sí? Se une, bueno, ya fagocitado, ¿sí? Y lo va a presentar a la célula T, ¿sí? A través del complejo de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Y la célula T ya va a producir célula B. Esta célula B va a producir dos cosas. ¿Cuáles son? Células de memoria y anticuerpos, ¿no?
En cambio, si vemos la de tipo 1, ¿sí? Miren acá, antígeno puede ser viral porque los virus, por ejemplo, ustedes han visto el papiloma virus en su congreso. A ver, ¿qué era el papiloma virus? ¿Ah? Ya sé, pero ¿a los cuántos meses ya tenías el problema? ¿Ah? ¿Qué será, digamos? ¿A los 3 años? ¿A los 5 meses ya tenías la sintomatología? ¿Y a los 5 años ya tenías un cáncer? Ah, ¿no ves que he tomado apuntes yo? Igual les han pedido ustedes, doctor. Les han pedido, les están pediendo. Entonces, si he venido de Argentina, no le echen la culpa, ¿no? Ya saben, chicos, cuídense de este pinche virus, todos. En Argentina venían así con sus ¿qué se llama? ¿Con qué se manifiesta el papiloma virus en el hombre? Con sus verrugas, acá. No, eso es hermanos, chicos. Eso es algo nomás, que eso se cura. ¿No ves, John? Sí. Eso le hacen con hielo, con crioterapia. Listo. ¿Alguna herida? Algo pesado. Yo te estoy hablando en tu genital que tengas eso. Venían y se hacían la quemadura, o sea, y estaba lleno de verrugas en su pelo. Las mujeres también, así verrugas. ¿Qué tratamiento les hacen, doctor? En ahí les dan podofilina, que son como gotitas que le vas haciendo y lo va quemando, pero también hay crioterapia, o sea, es hielo así que lo hace, ¿no? Pero no puede hacer el mismo tratamiento que lo que se hace normal en las manos. Está bien, pues se hace, pero eso es más estético, ¿no? O sea, de ahí es estético, pero lo que más interesa, ¿cuál es el problema? Del cáncer. Del cáncer, ese es el problema. Entonces, chicos, antes de hacer el delicioso, revísenle. Si van a tener algunas verruguitas, no, tu cita está cancelada. Entonces, chicos, ahí nomás ya dense cuenta, no sean todos están avanzados encima. Y entonces venían así a tomar. Y después, bueno, las mujeres, bueno, tienen que hacer ya otro tratamiento, ¿no? La colposcopía, bueno, y son cánceres. Entonces aquí, un antígeno, miren, le está provocando a un tumor ya, ¿sí? Y aquí está el complejo de histocompatibilidad del tipo 1, que lo que tienen que hacer es destruir esas células malignas, las de tipo 1, ¿no? Ahora, también a ver qué serotipo era no se asusten. A lo mejor no es el serotipo, ¿se acuerdan, no? ¿Qué serotipo era del papilomavirus? 16 y 18. ¿Ah? 16 y 18. 16 y 18. ¿Importante o no? Listo, entonces tampoco no vas a alarmar cuando veas eso a alguien. No, pedirle serología 16-18 para papilomavirus. La dirección todo los ha dado, listo. Si es positivo, bueno, ya tiene que ver eso, ¿no? Pero tal vez solamente es algo ¿no? Y esto de John no tiene por qué preocuparse John y demás, bueno, porque él ya sabe qué es. Sí, esto muchos lo han tenido, muchos de sus familiares tienen. Y también puede ser una persona. Puede ser uno, sí, que le haya salido, y esto cuando te lo andas tocando, contagias a uno. Hasta mi hermano tenía, ¿qué edad? Y le pasaba ahí, se lo cortaba, no sé cómo lo he hecho desaparecer. Pero hay tratamiento, entonces yo no tiene, como saben, su patología no tiene por qué tener vergüenza ni nada más, ¿no? Ustedes también no tienen por qué hablar cosas que no son. Primero lean la literatura y luego actúen. Pero una pregunta, Sí. ¿puede haber ese tipo de verrugas pero malignas? Sí, pero bueno, eso le tienen que hacer, se llama biopsia, pero generalmente no son no son malignas. Son ¿Por qué situaciones benignas. podría llegar a ser Por eso? traumatismo, ¿no ves? Un traumatismo ha debido tener, ahí contacto, o sea, traumatismo, contacto, alguien ha contagiado ahí, listo, de ahí brotó. Pero nada hay que preocupar.
Es igual que ustedes vean a uno que tiene vitiligo, que las deficiencias también, si están estresados, en una época de estrés les va a salir herpes labial. Pero Sony tiene herpes, ¿no? Cuando ha podido tener algún herpes. ¿Cuáles pueden ser los Alguna dos? vez el herpes se contagia desde el vaso. Desde el vaso te contagias. En un vaso te contagias. Yo nunca he sido virgen y por qué te mueres. Sí, Un vaso, chicos, un vaso les ha contagiado y listo. Pero es herpes labial. O sea, es algo inocuo, no es el otro tipo de herpes, ¿no? Que es más fregado, que es las relaciones sexuales, son herpes ya más feos, ¿no? Entonces, chicos, tienen que aprender a ver, primero a investigar y luego a molestar, como se dice, ¿no? O sea, a John lo han debido tener jalado por lo que ha aparecido el ¿no? La varicela del mono. Que son cultos. Siempre le toca. Cuidado, se están contando. Eso es lo que les va a diferenciar a ustedes, ¿no? Los hombres se van vestidos. ¿qué le tocas, güey? Siempre lo andamos tocando. Bueno, tóquenle más todavía puesto. Ya cuando sea médico, él se va a hacer la crioterapia, van a ver. Sí, así estaba haciendo. Eso es todo. Cuando ya sea médico, ¿para qué algunos estudian medicina para tratarse de su enfermedad? Ya te vas a poder tratar todo. Ya te vas a colocar botox, vos solita, ¿no? Ay, ojalá. Nada más venidoso. Ya van a hacer su jugada de plasma fresco, se van a inyectar. Ah, no. Mis 40 Entonces tienen que saber eso, jóvenes, ¿no? Entonces vienen acá, estamos hablando del tipo 2, clase 2, que está presentada la célula auxiliar, ¿sí? Y luego la célula T activada ya va a producir célula B, ¿sí? Y la célula B va a seguir progresando, madurando y va a formar células de memoria, pero también anticuerpos, que anticuerpos ya saben, agenda, ¿no? Varios tipos de linfocitos T y sus diferentes funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienen VIH o SIDA? ¿Habrá linfocitos T colaboradores? No, por eso los pacientes con VIH mueren de inmunodeficiencia. No tienen. Entonces no hay linfocitos T. Y si no hay linfocitos T, un paciente con VIH tendrá linfocinas? No, menos. Entonces los pacientes con VIH yendo al SIDA, ¿sí? Van a alterar la interleucina 2, pregunta de examen. Interleucina 2, la 3, la 4, las linfocitas más, estas linfocinas producen interleucina 2, 3, 4, 5, 6, puede entrar en el examen esto, ¿no? ¿Sí? Factor estimulador de colonias, de granulocitos, monocitos, interferón, si se dan cuenta está relacionado con la inmunidad, y un paciente con VIH no tiene linfocitos T colaboradores, por tanto no va a tener nada de esto. Ahora, esto es pregunta de examen, por eso está en amarillo. La interleucina 2, que ha sido sintetizado por las linfocinas, va a dar retroalimentación positiva, ¿sí? O sea, va a estimular el crecimiento y proliferación de los linfocitos T colaboradores, ¿sí? O sea, retroalimentación positiva significa producir gran cantidad de linfocitos T colaboradores, ¿no? ¿Se acuerdan de la retroalimentación positiva? ¿Quién? La interleucina 2, ¿sí? Ahora, en el VIH disminuye la secreción de linfocinas, por tanto no hay interleucina 2, hay alteración del crecimiento y proliferación de linfocitos T citotóxicos y supresores. La interleucina 2 es la que controla que haya buena producción de células T colaboradores, ¿sí? También va buena producción de linfocitos citotóxicos y supresores. Entonces, si un paciente con VIH, esto va a ser un caos, ¿sí? O sea, no va a regular, no va a haber homeostasis, se va a producir más linfocitos citotóxicos, y si se producen más citotóxicos va a haber mayor destrucción de tu órgano y demás, y también va a haber a lo mejor producción de células, las células T supresores van a estar disminuidas, ¿no? Entonces, si están disminuidas, si están aumentadas, ¿qué va a pasar? ¿Va a aparecer cánceres o no? ¿Sí? ¿Lo ven?
Entonces, en el VIH pasa eso, ¿no? El que tiene SIDA va a morir de tumores, de inmunodeficiencia, todo. Ahora, acá tenemos el macrófago, otra vez lo mismo, ¿no? Célula T asesina, acá ya vemos la unión de complejo de histocompatibilidad de clase 1, ¿no? El virus, y está relacionado con proliferación y va a ir a atacar una célula, ¿sí? Va a ir a atacar esta célula. Entonces van a aparecer cánceres y demás, ¿no? O sea, acá en la de tipo 1 estamos produciendo células citotóxicas que van a ir a destruir a tus propias células, ¿no? Estimulación de crecimiento y diferenciación de linfocitos B para formar las células plasmáticas y anticuerpos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener linfocitos B para que produzca células plasmáticas y a la vez anticuerpos? Gracias a interleucinas, casi todas, especialmente ¿qué interleucina? 456. Esta 456 está estimulando a que madure tu linfocito B, ¿no? Plasmoblastos, ¿qué más? Empezamos con célula B, luego venía plasmoblasto, luego ¿qué venía? Célula plasmática, pero antes había uno, linfoblastos, muy bien, célula plasmática y anticuerpos, ¿no ves? Entonces, esto tenemos que ver. ¿Quién hace esto? Las interleucinas. ¿Qué interleucinas? 456, pregunta de examen, amarillo está. Potentes efectos sobre el linfocito B, que se les llama factor del linfocito B o factor de crecimiento de esto, ¿no? Linfocitos T citotóxicos o células asesinas. Las células asesinas, bueno, ahí tenemos que te pueden dar, van a ir en contra de microorganismos, puede ir fácilmente, pero también puede ir a tus propias células, ¿sí? También son llamadas células, linfocitos citolíticos, porque te van a destruir tus propias células. Acá tenemos esto que es pregunta de examen, va a tener perforinas. Y si dice perforinas, significa perforar. Entonces, ¿qué te va a perforar? La membrana puede ser del microorganismo o de tus propias células, perforinas. También va a liberar sustancias citotóxicas que te van a destruir o tus células propias o el microorganismo. En sí va a haber destrucción de células cancerosas, ¿sí? Las células asesinas. Células cardíacas trasplantadas también, ¿sí? Si te han hecho algún... ¿qué se llama? Cualquier injerto o demás va a ir contra esas células atípicas que no son de tu organismo, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando vamos a hacer trasplante de médula espinal o óseas, ¿qué trasplante es? Ósea. Si voy a hacer un trasplante ósea, ¿qué tengo que hacerle al receptor? Inmunodeprimir, porque le estoy provocando algo ajeno. Y para que no haya reacción de ataque, le tengo que inmunodeprimir. Se les da, por ejemplo, azatioprina o corticoides, cosa de que sus defensas estén bajas. Por eso la cirugía de trasplante de médula ósea puede salir perfecta, la cirugía, pero el tema es cuando salga afuera y se contamine de infecciones y muera por infecciones o por hemorragias, todo eso. ¿Sí? Células extrañas para el cuerpo, ahí están estas células. Por tanto, tenemos células asesinas en nuestro organismo, tenemos, ¿sí? Linfocitos T supresores suprimen a las células citotóxicas, ya les he hablado, tiene que haber una homeostasis entre ambas, ¿sí? Estas van a suprimir a esto, ¿no? Nos protegen de la autodestrucción, ¿sí? Se encuentran en la clasificación de linfocitos T reguladores, ¿sí? O sea, reguladores también lo puedes llamar, ¿no? Entonces, le va a frenar, le va a decir, para un poquito, estás destruyendo todo y demás, ¿no? Supresores. Ahora, ¿cuándo voy a hablar? Cuando existe pérdida de la tolerancia. Efecto tolerancia, evita la enfermedad autoinmunitaria. A ver, díganme qué enfermedades autoinmunitarias conocen. Lupus. Lupus, ¿qué más? Ustedes que saben, Pato, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? ¿Ves? Yo me he quedado cortito, yo les he puesto solo fiebre reumática, glomerulonefritis, miastenia grave, lupus, ¿no? Hay varias enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Eso es cuando han perdido el efecto de tolerancia. O sea, si yo les pongo pérdida del efecto de la tolerancia, es una enfermedad autoinmunitaria.
Entonces, en el timo hemos dicho que se tiene que preprocesar. El timo se preprocesa en el T, ¿no ves? Linfocitos T. Y el B, ¿dónde se preprocesa? Hígado, médula ósea, ¿no? ¿Sí? Acá se destruyen aquellos linfocitos con predisposición a atacar a las células. Si no hay preprocesamiento, ¿sí? Van a atacar a todo lo que encuentren, ¿sí? Pérdida del efecto de tolerancia, aquí está lo que les había hablado. Cuando hay pérdida del efecto, hay fiebre reumática, miastenia graves, lupus, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida del efecto de la tolerancia, la persona envejece, hay destrucción de sus tejidos propios, liberación de autoantígenos. Fiebre reumática, ¿se acuerdan de la fiebre reumática que hemos visto en patología cardíaca valvular? Que atacaba, ¿no ves?, a la toxina del estreptococo, ¿sí? Y no solamente te destruía el estreptococo, sino también te destruía articulaciones, corazón, riñón también, cerebro, ¿no? Ahora la glomerulonefritis también te ataca las membranas basales del glomérulo, ¿sí? Acá ya puedes tener proteinuria, ¿sí? Porque hay cambios mínimos, ¿no?, de la carga, ¿se acuerdan? De la carga, la proteína, ¿qué carga tiene? ¿Positivo o negativo? Muy bien, me digan. Ahora, y las membranas capilares de los glomérulos eran también cargas negativas, ¿no? Por eso no se eliminaban las proteínas, pero cuando había cambios mínimos, sí había pérdida. Miastenia grave, ¿sí? Esto también hemos avanzado en el anterior capítulo. A ver, son anticuerpos que van a ir en contra de tus receptores de acetilcolina, ¿se acuerdan? Es una enfermedad neuromuscular donde había parálisis. O sea, sí tienes acetilcolina, pero tus receptores están dañados, ¿se acuerdan? Y no había fuerza. Lupus eritematoso sistémico, ¿no? Inmuniza muchos tejidos y puede ir a la muerte. Ya saben todos los lupus, ¿no? ¿Cuántos lupus hay? Ahora, esto no entra en su examen porque, bueno, inmunización por inyección, microorganismos, puedes dar vacunas con antígeno muerto, ¿no? Muertos, también atenuados y también toxinas, ¿no? ¿Sí? Los muertos, bueno, no hay tanta complicación, ya están muertos, ¿no? Fiebre tifoidea, tos, orina, difteria, ¿no? Este es el problema, que en los laboratorios solamente están atenuados, o sea, están vivos todavía, ¿no? Están ahí noqueados. Yo he visto un paciente que le han inyectado y la vacuna se ha activado y era de la poliomielitis. Y ¿sabes qué? Ya tenía 32 años y era de este tamañito. Todo se ha encogido, todo. O sea, la vacuna se ha reactivado y se ha encogido el paciente. Ustedes saben que la poliomielitis solamente un lado, ¿no? Pero te imaginas que la vacuna se reactive, cuánta carga viral, hecho trapo, todo. Obviamente ha debido demandar y ha ganado, ¿no? ¿Cuánto de dinero habrá ganado el laboratorio, no? Entonces, atenuados se pueden reactivar, varicela, bueno, fiebre amarilla, sarampión, ¿no? ¿Ustedes piensan que el sarampión se ha atenuado? O sea, que ya no existe, se ha erradicado. Sigue habiendo, aunque tenga la vacuna. La poliomielitis sigue habiendo en países bien pobres, ¿no? Toxinas tratadas químicamente, el tétanos, el botulismo, ¿no? ¿Sí? Ya se han hecho pinchar, ¿no? Contra el tétanos, que son toxinas lo que te introducen. Inmunidad pasiva es temporal, ¿sí? ¿Cuál es esta pasiva? ¿Se acuerdan cuando había el COVID? Del caballo te querían pasar el plasma, anticuerpos del caballo, ¿se acuerdan o no? No, el caballo había. Sí, querían Han hacer hecho eso. experimentos, pasiva, es temporal. Infunde anticuerpos. Ahora, vos también, ¿acaso no pasabas anticuerpos a uno que estaba enfermo con COVID? ¿Se acuerdan? Que donabas plasma. Sí, eso Ah, sí. sí. Bueno, pero ¿cuál era el problema de esto? Que solamente era temporal. Conseguían factor, qué sé yo, AB, ¿no? AB. Doctor, ¿y por qué para eso no permitían que las mujeres que han tenido hijos donen?
porque justamente ya tenías el RH, porque también le podías dar RH, ¿no? Es positivo, lo que hemos hablado de eritroblastosis total, ¿no? Los tatuajes también no te permitían que había tatuajes porque algún antígeno ya te han alterado, ¿no es? Que no tenías alguna enfermedad, pero ¿acaso todos sabemos si no hay enfermedades? ¿Quién sabe si Rojas tiene citomegalovirus? Y sí, ¿quién sabe? A lo mejor se enfermaba de... ¿no? Entonces vos donás, pero te lo investigan necesariamente, ¿no? No voy a decir VIH, obviamente. Pero doctor, Capaz. tienen que llamar, ¿no? Los del banco de sangre si es que tuviera algo. Claro, si estás en fase aguda, sí. Igual, si tienes citomegalovirus de tipo G, igual te tuvieran que llamar porque has debido pasar con una inmunodeficiencia, ¿no? Sí, pero mononucleosis infecciosa, a lo mejor algunos de ustedes han tenido esa enfermedad y no se están haciendo la serología, pero ya son, o tu mamá te ha pasado, pero son G, ¿no ves? Pero doctor, es una buena pregunta. ¿Llamo de verdad o no llamo? Claro, pues, Pero me tuvieran que llamar. claro, por eso has dejado todos tus nombres, datos, todo. Por tanto, no te asustes, ¿no? Ya te vienen las manos. Otra vez, no, doctor. Ah, sí, pues. Porque ellos ya saben que tu sangre está infectada y si no te llaman, ellos están cometiendo mala praxis. Porque también, doctor, desde poquísimas personas que van a salir que tienen esos VIH. Sida, sífilis, gonorrea. Claro, pero esas cosas, bueno, todo lo que viene a ser eso, ¿no? La gonorrea, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Que autolimita, ¿no? Pero la sífilis ya no es. Esa es crónico, Sí, se puede porque dejar solo está secuela, ¿no es? Sí, no puede. ¿No? Entonces, miren acá, por ejemplo, hemos dado en el COVID, ha estado plasma, ¿ya se enfermado? Sí, listo. Has donado anticuerpos a uno que estaba mal, ¿sí o no? ¿Cuál era el problema? Era temporal, ¿sí? Nosotros hacíamos eso, otros países no hacían eso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, acá también de un animal a una persona también se puede ser, o de persona a animal si quieres salvarle a tu perro, ¿no? Personas, de personas a personas, varias semanas te puede durar, y de animales a personas, horas o días, ¿no? Mi Eso es bueno. Por eso querían hacer el experimento del caballo. Cuando hacen el tratamiento, yo he visto que se curaban los pacientes de coche, es decir, era así que A los caballos, Hasta sí. ahora nadie sabe cómo, chicos. Nadie sabe. No tenemos una real de que te ha podido ayudar, pero si le has dado muy tarde el plasma no te sirve. Doctor, ¿y usted trabajó con pacientes? O sea, con siempre ha COVID? tenido que ser en un cuadro ahí. ¿Usted trabajó con pacientes con COVID? Sí. Sí, pero a domicilio, ¿no? No está fácil eso. Porque si no, yo pienso que ya estaría muerto. Sí, ya en la primera Mucha hora ya carga estaba por viral. morir. Pero sí he hecho apoyo, digamos, y he estado en área crítica. Sí, está bien. Pero doctor, realmente era completamente difícil de saber sobre COVID, ¿no? Porque Sí, nadie sabe hasta ahora. dos personas en Brasil, muy amigos de mi madre, pasando por cáncer, un cáncer de vejiga con las cosas todas fuera, se enfermó de COVID y está muy bien. Y es más, ha curado algunas veces porque lo ha reactivado todo ha habido casos donde en vez de morir le ha mejorado. Ha habido casos donde, claro, porque tu sistema inmune ha trabajado, los linfocitos se han despertado y han ido a atacar tus células malignas a lo mejor, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí, sí, Ha habido casos donde ha habido recuperación, por ejemplo, de algunas enfermedades metastásicas. ¿Por qué? Porque lo ha activado a estas células supresoras, linfocitos supresores, y te ha sanado. Para algunos ha ido mejor, para otros peor, obviamente. Entonces, bueno, todo eso hay que ver. Alergia causada por linfocitos T activados, alergia retardada. ¿Se acuerdan de la alergia? Penicilina la primera vez, no, ya me han pinchado, no pasa nada. La segunda vez, sí, ya me han pinchado.
La tercera vez ya has hecho la alergia. ¿Por qué? Porque ya has activado tu linfocito de alergia retardada, linfocitos T activados. Por ejemplo, la hiedra venenosa, ¿sí? Esta planta que ha tenido en contacto con la piel, es una toxina, no produce lesión tisular, pero miren, ¿no? Entonces, si este paciente la primera vez ha hecho contacto, no ha pasado nada. La segunda, ya un poco. Pero si vas a tener explosiones, los linfocitos de colaborador citotóxicos, ¿sí? O sea, citotóxicos, ¿sí? O asesinos, ¿sí? Pueden ya responder prácticamente en piel. Esto también puedes inhalar y te puede provocar edema agudo de pulmón, crisis asmática y morir. Pero son exposiciones, segunda, tercera exposición, ¿no? Las alergias atópicas. ¿Quién tiene alergia atópica? Se asocian con exceso de anticuerpos IgE, inmunoglobulina E. ¿Quién tiene alergia al verano, por ejemplo? Cuando hay toxinas, ácaros, rinitis alérgica, ¿no? Y no se sabe la causa. ¿Sí? Entonces, si yo te hago un laboratorio y te va a salir la IgE elevada, ¿sí? Ahora, si tienes parásitos, los eosinófilos, ¿no? Entonces, atópica se dice cuando no sabes la causa, ¿no? Es una predisposición genética, ¿no? Tienes de los padres, te heredan. Por ejemplo, ¿tu papá tiene alergia o tu mamá? ¿Ves? Has heredado de él. También el asma puede ser heredada. Esa es hereditaria porque, por ejemplo, mi mamá tiene esta y tiene ¿Y vos tienes la alergia? penicilina y todo. Yo tengo rinitis alérgica, pero no tengo alergia a penicilina. Bueno, creo que fue una vez en mi vida y nunca más. Y creo que Pero ya si has tenido alergia, es alérgico. En cualquier momento puedes llegar a tener alergia. Preferible entonces evitar. Hay personas jóvenes que, bueno, que ya tienen alergia a todos los medicamentos. Pero eso que te voy a decir, mi mamá está al ibuprofeno, no le puede dar prácticamente casi Por eso. nada. Pero yo tomo ibuprofeno. Bueno, Pues entonces, sí, pero ¿por qué no? puedes tener alergia a otras sustancias. Miedo a nada. A ver, por ejemplo, ¿quién tiene alergia a las fantasías, por ejemplo? ¿Qué es eso? Bueno, aretes de fantasías, o sea, que no sean de plata, de oro. Hay algunos que sí, ponen las fantasías y se les hace roncha. Doctor, una pregunta, ¿qué medicamentos se les puede dar? A mi hermano todo su cuello lleno de... Loratadina, cetirizina, Una vez se puso pentalitos. Todo eso se todo lleno de granitos, se le ha hinchado aquí. Claro, ahora vamos a ver. Ahora miren, la inmunoglobulina E, entonces los mastocitos, los basófilos están liberando inmunoglobulina E. Ya hemos hablado que cuando hay alergia la IgE está elevado, ¿no? Pregunta de examen. ¿Sí? Entonces va a haber histamina, los mastocitos, basófilos están produciendo histamina, proteasa, ¿no? Anafilaxia, sustancias quimiotácticas de eosinófilos. ¿Ves acá? Estos mastocitos, basófilos van a hacer que vengan los eosinófilos. Por eso, cuando hay alergia puedes encontrar eosinófilos, pero también inmunoglobulina E. ¿Sí? Sustancias quimiotácticas del neutrófilo, heparina, factores activadores de plaquetas, donde va a haber vasodilatación, atracción de eosinófilos, neutrófilos, aumento de la permeabilidad capilar, pérdida líquida de tejidos, contracción de células musculares lisas locales, ¿no? Entonces acá viene el antígeno, la célula B, ¿no? Las inmunoglobulinas C, la célula B ya me ha dado la célula plasmática esto, ¿sí? Y va a haber esta reacción. Ahora, hay pacientes, chicos, escucha, que te quieres morir en plena guardia. ¿Por qué? Porque vienen con su hoja impresa. Doctor, soy alérgico a esto. Alérgico a la cipro, a la cefixina, a todo, a moxi, diclofenac, paracetamol, alérgica a todo. Y ahora, ¿qué carajo le da? En serio, así son alérgicos. Y es así que les hacen. Acá tienen las sustancias y van inyectándoles y ahí ven las alergias, ¿miran? ¿Ah? Entonces, esto hace el alergista y hay pacientes. Por eso no te conformes con saber, el cipro me cubre todo. Te va a llegar un paciente embarazada y ahora quiere un cierto antibiótico. ¿Ah? Por eso tienen que tener su cerebro más o menos. Aunque tengas olvidado la dosis, todo, luego vas a ir al baño. Ya, señora, le voy a hablar de esto, van a escuchar.
Pero si no sabes, la vecina así va a estar con el padre médico, buscando todos los medicamentos. ¿Qué le puedo dar esto? No vas a encontrar nunca. Pero si ya sabes algo, con quién empezaba, eso es lo bueno del cerebro, ¿no? No es como la computadora que tienes que poner tal como María, vos, ¿cómo era? María, te ubicas, ¿no? O sea, por eso la mente humana es mejor que la computadora. Sí. Anafilaxia, reacción alérgica generalizada. Chicos, acá anafilaxia no es lo mismo que una simple alergia. Anafilaxia te puede matar. Cuando hay anafilaxia, ¿es vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Vasodilatación, si es alergia, si hay vasodilatación. Vasodilatación. Que mi mamá entró 3 veces. Anafilaxia. Vasodilatación, y cuando tienes vasodilatación, tu presión ¿cómo va a estar? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Y qué le tienes que dar de tratamiento? O sea, siempre tienes que manejar adrenalina ya incluso cargado ya. Te pica una abeja y el alérgico te mata, ese rato adrenalina le pones y listo. ¿Se entiende? Leucotrienos, Las espasmos. personas no pueden ir respirando, porque mi mamá no podía. Claro, porque también hay broncodilatación, todo edema de Blood-Sas. Por eso yo ¿Sí? prefiero. Se les da corticoide y también adrenalina. ¿Para qué? La adrenalina es un vasoconstrictor, ¿verdad? También vasodilatador, pero te va a evitar este shock. Leucotrienos es músculo liso en bronquios, o sea, te puede dar asma, asfixia y muerte. Pero para eso le tienes que dar Oxcos, ¿no? ¿Sí? Que todo lo que viene a ser broncodilatadores, todo, ¿no? Ahora, urticaria. ¿A quién le ha dado urticaria? Resulta que han comido algo y les ha salido así ronchas, pero grandes ronchas. Con jabón. Los abones, o sea. Eso, ¿qué tratamiento le dan a esto? No le vas a dar adrenalina. Yo tomo ¿Qué le vas a dar? Tomo antialérgico. Antialérgico, también le puedes dar un corticoide, ¿lo ves? Porque es antialérgico. Entonces, antígeno de piel, histamina, o sea, la histamina, por eso me estás dando antihistamínico en la urticaria, antihistamínico, vasodilatación, enrojecimiento, aumento de la permeabilidad, todo eso. Abones, diversas tumefacciones, tratamiento antihistamínicos. Ya que siempre no te fíes de darle antihistamínico, tienes que saber la causa, porque si no quitas la causa, todo el tiempo va a estar con tu alergia. Primero es cortar. Tu colchón era de lana, digamos, ¿no? Tu colchón. Y ahí sale los ácaros. Bueno, pues lamentablemente hay que sacar y hay que comprar otro tipo de... No tienes que usar, por ejemplo, esas frazadas antiguas. Hay que sacar, hay que comprar otro tipo de frazadas. Hay que quitar la causa. A mi mamá, por ejemplo, le han diagnosticado reflujo gastroesofágico. Tiene una tos crónica, ¿no? Ya le han hecho todo y demás. Y cuando ya estaba caliente de todos, pero acá no había tanto reflujo, le querían operar incluso. ¿Sabes qué he hecho? Ya listo. Le he dado antihistamínicos por 3 semanas. 3 semanas. ¿Sí? Le he quitado todo lo que tiene eso. Y ahora ya no tose. Le querían operar, ¿no? Y lo hubieran. Porque hay N de hiato. ¿Qué es la N de hiato a la vez? El esófago pasa por el hiato, ¿no? Y a veces está muy grande. Entonces todo el estómago, todo se sube arriba y hay reflujo. El hiato es un esfínter. Entonces, ya mi tía tenía eso, le han operado y ha quedado mal. ¿Por qué no me has dado? Si yo te lo hubiera curado, ¿no? Entonces hay que ver, a veces nos quedamos en un diagnóstico y a veces el diagnóstico hay que ser de tipo de tratamiento. Le das un tratamiento y si responde es eso. ¿Se entiende? Son diagnóstico, tratamiento. ¿Se entiende? Nadie lo hubiera diagnosticado a mi mamá, se hubieran quedado con el reflujo, operación y ya tiene 83 años. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con eso. ¿Sí? Ahora, fiebre del heno, ¿qué es? Fiebre del heno es la rinitis alérgica.
Geno, Regina, la nariz. ¿Qué hay? Histamina, está congestionado y te sale todo el tiempo como vasodilatación intranasal local, aumento de la presión capilar, permeabilidad capilar, secreción nasal, tratamiento antihistamínicos, loratadina, cetirizina de loratadina y hay otros más. Hay spray nasal, ¿no ves? Fluticasona también, son carísimos y eso. Asma. Ahora el asma no le vas a dar antihistamínicos, ¿no? Acá alergenos, regina, bronquiolos, acá tienes que ver los 3 leucotrienos donde va a producir espasmo muscular. Acá le puedes dar qué medicamentos antiasmáticos conoces. Salbutamol, ¿qué más? Budesonida, ¿qué más? Bromuro de hipatropio, ¿no? Aerosols, ¿no? Nebulización, ¿no? Aquí está, chicos, angioedema, miren. Y le dices, te ha debido picar la mechuga. O le dices, ¿quién te ha pegado? ¿Ah? No solamente es esto, así, la angioedema, no solo es esto, se te puede hinchar el párpado, así. Doctor, ya me ha sido así. Pucha, y vos debes ser chagas, chagoma. Y no, es una reacción. Pregúntale qué has comido anoche. Bueno, y según eso vas sacando. Este angioedema puede progresar a anafilaxia, o sea, ten cuidado, ¿no? Puede progresar, puede causarte muerte. El párpado, pobre, se hincha así. Entonces, la boca, vida. Y bueno, es algo que te hace intoxicado. Le das corticoide, antihistamínico si eres un buen médico. No le quitan pegar, ¿no? Entonces, estas cosas no hay mucho aquí, pero van a encontrar jóvenes. Entonces, el corticoide, tenerlo siempre, dexametasona, es cosas en tu casa. ¿Ah? ¿Qué más puedes entrar en eso, no? Después hay la urticaria, ¿no? Miren, la urticaria todo. También le puedes dar antihistamínicos. En la anafilaxia, no, adrenalina. Angioedema responde a corticoides, o también le puedes colocar Benadryl, bueno, todo. Fiebre del heno, bueno, esto, antihistamínicos, ¿no? Cuando hay el polen, los ácaros, te puede provocar esto. Y en el asma es broncodilatador, ¿no ves? Y ahora ¿qué son? 35 días, 30. ¿Cuántos? Pero no importa, ¿saben por qué? Porque esto ya está en su módulo. Además ya saben esto, ¿no? Tenemos 3 minutos aquí. Tipificación, aglutinación, qué grupos, la incidencia voy a preguntar, ¿sí? Aglutininas, antígenos, anticuerpos, ¿no? Igual, bueno, esto no hay donde perderse, jóvenes, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, las aglutininas no es cuando naces ya tienes anticuerpos, ¿sí? Ya no, ¿sí? Generalmente 2 a 8 meses, a los 8 a 10 años recién alcanzan esto, ¿sí? Sí, bueno, después ya saben, mueren de todo lo que cortito está esto, ¿sí? El nitroblastosis fetal también ya han visto. Esto es el Kernicterus, depósito de bilirrubina en la corteza. Si naces, tiene su retraso. Hay niños que han tenido esto y tienen retraso, ¿no? ¿Qué tratamiento, por ejemplo, de extracción del LDH, infundir LDH negativo, o a la mamá le das a las 28 o 30 semanas? Esto voy a preguntar, hasta yo me olvido, no soy obstetra, pero 28 o 30 semanas le das anti-D. Esto es lo que uno, ¿no? Y con eso, ¿no? ¿De qué mueres? De insuficiencia renal. Si hay sustancias tóxicas, tu riñón que va a haber vasoconstricción en la arteria renal y ya quedas en insuficiencia renal. ¿Sí? Estos 3 se lo voy a preguntar en su examen. Esto si quieres leer, ¿no? Donante, receptor, todo ello, ¿sí? Entonces acá también puedes trabajar en el plasma quitando los anticuerpos, todo ello, acá también te habla de eso. Y esto voy a preguntar, mira, autoinjerto, isoinjerto, autoinjerto, ¿qué significa? Desde su cuerpo mismo, Y su injerto, iso es igual, tu gemelo. Gemelo. Aló. Otra persona. Sí, aló, vení, me vas a donar, no vas a.
Chao. Seno injerto No es con los animales. de un animal a Ajá. humano, ¿no? Entonces, pero para hacer esto tienes que inmunodeprimir al receptor. Ujú. Le puedes dar corticoide, mire, inhibe a la interleucina 2. Eso sí les voy a preguntar, ¿no? También puedes dar azatioprina, ciclosporina, bueno, tienes que inmunodeprimir, ¿listo? Sí, la próxima vamos a avanzar coagulación y listo. Ahora, ¿quiénes han venido? Todos menos